Llegó el jefe, echó un vistazo y solo con un golpe de vista me dijo: has estado toqueteando, me has puesto los Malta, me los has mezclado con los blend. No tenían ni idea a qué se refería. Parte de este secreto está en que la gente con poder adquisitivo bebía whisky porque el whisky no le dejaba resaca, dolores de cabeza, y todo esto tiene que ver con los niveles de impurezas tan bajos que tiene el cereal. Hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez a Historias de Whisky, un podcast donde nos adentramos en el fantástico mundo de este destilado y lo hacemos hoy de la mano de Mariana Murat. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Muy bien, gracias por invitarme. Ay, qué bien, qué emoción. Soy muy fan tuya. Para los que no la conozcan, Mariana lleva años desarrollando una labor maravillosa en España a nivel internacional, de la mano de Beam Suntory, y ha trabajado como embajadora de Macallan durante muchos años. Es un placer tenerla aquí esta noche, o sea que gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos muchísimas cosas que comentarte, así que espero que vengas con muchas ganas. Muchas ganas. Y muchas ganas de compartir cosas. Sí, muchas gracias también por invitarme y por haberme hecho parte también de este podcast, que es la primera vez que participo de uno, así que va a salir gracias. Fenomenal, ya verás. Gracias. El episodio de hoy son de mis episodios raros. El episodio de hoy lo llamamos El whisky tiene poder. Es un episodio en el que intentamos hablar de la asociación con el whisky que se ha desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de la historia y de la historia de la literatura, del cine, siempre se ha asociado el whisky a esta imagen de poder, ¿no? Estamos hartos ya de ver Peaky Blinders, House of Cards, Mad Men, en fin, todas estas películas y estas series que siempre tienen el whisky como imagen de poder. Tiene esta majestuosidad, ¿no? Este lujo, siempre está vinculado a la élite. Entonces, hoy vemos cómo se desarrolla una marca, ¿no? Cómo pasa un whisky de ser un whisky embotellado a pasar a ser una marca que es un icono mundial, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Macallan. Y en el camino vamos a intentar deshacer todos los mitos y las malas asociaciones que están en el mundo del whisky. Creo que esto es un tópico que te pilla bastante de cerca. Sí, ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué es lo que quieres que le digamos a todos los que nos ven para que entiendan que el whisky no tiene tantas asociaciones malas y es para todos? Asociaciones malas, yo creo que ninguna. Al final yo creo que lo que hablabas, un poco el tópico que tiene por todas esas vinculaciones al mundo de los hombres, gamberros, hombres de éxito o con el poder que siempre ha tenido el whisky, y que hay un poco que desmitificar y que no es así. El whisky es un destilado maravilloso, que lo importante es conocerlo también, de dónde proviene, cómo se hace, cuál es un poco la historia, cuáles son las características que tiene ese producto, pero sí que es cierto que históricamente siempre ha estado vinculado a estos conceptos que, como buenamente has dicho, pues vamos a intentar un poco desmitificar. Lo primero para mí es desvincularlo un poco a la parte masculina, creo. No sé si alguien lo tenía que decir y se dijo. Llevaba episodios callándomelo, pero gracias, Mariana, por llevarlo a la mesa. Vamos a hablar de eso. Creo que es importante y tengo a varias compañeras, mi compañera Nicola, Sara ahora con Glen Roces, Carolina también, que ha hecho un poco de legado, gente que yo tengo muy cercana, que ha trabajado muy de cerca como brand ambassadors en marcas, que ahora mismo ya hemos hecho un poquito de recorrido y que yo creo que somos capaces de decir que al final son productos que debemos desvincular a esa imagen tan masculina a la que siempre siempre ha estado un poco vinculada, y que al final es un destilado que puede ser bebido por mujeres, disfrutado por mujeres, mezclado por mujeres, y que sabemos muy bien cómo comunicarlo, cómo beberlo y cómo trabajarlo. Para mí ese es como el punto de partida. Es verdad, y además yo creo que también la gente desconoce mucho el papel de las mujeres en la industria del whisky. Yeah. En el caso de Macallan, ¿no? Tenéis una figura que es toda una leyenda en la industria. Tenemos en destilerías, bueno, como la Freud, ¿no? El Basie Williamson, tenemos Cardú, tenemos muchísimas destilerías, tanto de antaño como de hoy en día, que tienen mujeres no solo en el proceso de producción, sino en el proceso de distribución, de blending, de cómo se ha llevado la marca, de a nivel comercial, cómo se ha llevado la destilería. Y además también a nivel de cata, quieras o no, tenemos un paladar más desarrollado.
Es diferente. No es nuestra opinión, es algo que se está, está científicamente probado. Tenemos la capacidad, tenemos una capacidad gustativa como mucho más amplia. No quiere decir que somos mejores catadoras que los hombres, pero quiere decir que yo creo la asociación a la masculinidad que ha tenido el whisky no le ha llegado por parte de la industria, porque la industria siempre ha sido, por lo menos por mi experiencia, imagino que la tuya también, una industria súper inclusiva. El mundo del whisky, la industria, ¿no? Los distribuidores, los productores, las destilerías, en ningún momento yo he encontrado una versión, ¿no? Al mundo femenino al revés. Yo creo que es más la asociación que tienen. Yo creo que sobre todo el factor es un poco sorpresa. Siempre sorprende como ver en esta industria o a la cabeza un poco de estas marcas o liderando este tipo de proyectos o departamentos cuando hay master blenders o gente que dirige un poco la industria del whisky, es un poco lo que sorprende siempre. Claro. El factor sorpresa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es verdad. Es una mujer y siempre es lo que salta un poco a... Bueno, lo que lo hace diferente. Lo que entra a curiosidad, ¿no? Sí, entra curiosidad. Entonces, creo que eso es lo que hay más o menos que normalizar. No debería ser el factor sorpresa que haya tantas mujeres, sino más o menos normalizarlo o por lo menos sería un factor sorpresa si me dices, oye, hemos tenido, pues yo qué sé, muchísimos caballos. Esto sería una sorpresa, decir, oye, ¿cómo os le ha dado los caballos para beber whisky? Pero el hecho de que hoy en día, yo creo que lo importante es que seas mayor de edad. Porque siempre. Independientemente si eres hombre o mujer, independientemente de tu procedencia, de lo que te guste beber, es decir, el whisky es para todos. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo por la experiencia que tengo, creo que lo que te decía antes, al final lo que hay que entender es de dónde viene el destilado, qué es lo que nos gusta beber, qué es lo que nos produce y al final cómo nos encontramos disfrutando ese tipo de destilado. No, puedes tener más razón. Cuéntanos, ¿cómo acaba Mariana Muraz en esta industria? Imagino, ¿no? La gente con la que te has podido encontrar, ¿no? No me extraña que le haya llamado la atención el hecho que una chica tan joven, tan guapa, esté en el mundo del whisky, ¿no? Y más de la mano de Macallan. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo lo que siempre explico es que ha sido como de una manera muy natural. Yo desde prácticamente toda la vida, desde que acabé mis estudios en periodismo, he trabajado para marcas en diferentes ámbitos. Al principio, los primeros años en agencia, vinculadas a marcas de alcohol, haciendo eventos y demás. Después decidí un poco pues, irme fuera, a la aventura. Estuve un par de años viviendo en Nueva York, que es donde empecé básicamente a formarme o a trabajar de una manera, bueno, de buscarme la vida como todo el mundo, dentro de la industria de la hostelería en Estados Unidos. Entonces, ahí empecé a aprender un poco de la mixología, del mundo del bartender y de la industria de la restauración en Estados Unidos. Estuve un par de años. Al volver, mi idea siempre fue volver a agencia, que era lo que yo había estado haciendo aquí en España, pero... bueno, de una manera muy natural, un poco casuística, terminé en un proyecto vinculado a Diego Cabrera, quien yo siempre digo que fue mi mentor junto a Tupac, con quien también me formé en The Cocktail Room. Esperamos poder entrevistarles a los seguramente dos en los va a estar encantado, episodios. seguro. Entonces, bueno, empecé un poco con ellos dentro de lo que fue la industria de la coctelería aquí en Madrid, en Salmón Gurú. Después yo salí, volví al mundo agencia. Y en Salmón Gurú yo conocí a Nicola Risk, bueno. Quien me recomendó un poco para la posición de Brand Ambassador para Macallan dentro de Maxium. Entonces, una posición además súper cotizada, es decir... Yo me acuerdo justamente cuando sucedió todo eso, yo estaba emprendiendo un proyecto, me comentan un poco que en Maxium estaban buscando un tipo de perfil como Brand Ambassador para Macallan y... Yo fui, un poco a ver qué pasaba, qué es lo que buscaban en realidad, porque yo estaba como a otras. Pero en realidad, cuando yo fui a la entrevista para Macallan, no comprendía muy bien y no había entendido muy bien cuál era la importancia de la marca ahora mismo en el mercado. Lo que suponía para Máximo, flipé un poco. Fue como, ostras, la niña bonita, el mundo del whisky en la más...
bonita expresión. Estaba en un momento muy, muy guay Macallan. Sí. Y yo creo que fue como El trabajo que te encontró a ti. la pieza que encaja justo en el puzzle de decir, ostras, es bueno. una persona que ha conocido un poco la industria, que sabe de dónde venimos, que conoce del mundo de los destilados y que al final va a encajar para esta posición. Sí. Fue un poco el mix de cosas que Know-how, suceden en esta vida Claro. y al final terminé allí. Qué bueno. Y bueno, después pasé de Macallan, lo que hablábamos, un poco en el departamento de marketing y ahora trabajo en ventas dentro de la misma empresa. Ajá. Para Beam Suntory. Que ahora, claro, en pasa a ser ventas. Beam Suntory. Sí, ¿no? Beam sí, Suntory, sí, hablamos sí. del coloso mundial de las Exactamente. bebidas. ¿Cuántas bebidas tenéis en portfolio? Yo ya he dejado de contar. Yo, de las que trabajamos a nivel nacional, junto con las que tenemos a nivel internacional, vamos, O sea, además perdido en whisky, yo creo la que el cuenta. mejor portfolio de whisky, que me perdonen los demás. Bueno, Mejor un portfolio muy de whisky, potente, no vamos a sí. desmerecer, pero sí, es un portfolio muy, muy potente. Junto con las marcas de Beam Suntory como House of Suntory Whiskies y las que distribuimos de Edrington Group, es un Qué portfolio pasada. bastante potente. Qué pasada. Que nos hace el trabajo muy fácil, siempre digo. Bueno, pero también, ¿no? También me lo decía antes Moisés, dice, no, que hemos tenido suerte. ¿no? Yo no creo que hayas tenido suerte. Yo creo que ha sido el esfuerzo que habéis llevado muchos años, habéis tocado muchos palos. Sí. La mayoría de los que estamos en esto, todos hemos tocado hostelería, que es un sector bastante sacrificado, ¿no? Y cuando luego casi todos acabamos saliendo, desvinculándonos un poco de la hostelería, al final cada uno encuentra su sitio, ¿no? Gente que más viene de barra siempre acaba, ¿no? En sitios de brand ambassador para marcas, ¿no? Desarrollando esto. Gente más del mundo de la cocina o de la sala, pues acaban desarrollando otros trabajos. Pero yo creo que es gracias a la trayectoria que te has montado. Me encanta que digas esto, porque es algo que yo siempre me gusta comentar y me gusta hacer un poco de hincapié, porque yo no vengo del mundo de la hostelería por un histórico, porque yo empecé en agencia y para mí el mundo de la hostelería fue un salto un poco intermedio. Entonces, siempre fue un poco de manera casual, por experiencia y demás, cuando estuve en Nueva York, pero siempre digo que gracias al paso por la hostelería, yo estoy ahora mismo en el mundo en el que estoy y de la manera de la que estoy, porque si no hubiera sido por ese paso, no habría podido conocer, ni hubiera podido llegar a estar Claro. en la posición en la que entré en Macallan, ahora mismo donde estoy en ventas, porque no hubiera conocido el mercado español. Claro. Y ha sido un poco tardío, pero es justo el punto y el nexo que ha hecho la diferencia de la Es trayectoria que yo superimportante. llevaba. También conoces a la hora de que tú vas a venderle algo a un cliente, ¿no? O que estés desarrollando tu labor, es importante, ¿no? El hecho de que tú sepas, hayas estado desde Exactamente, dentro siempre. y sepas muy bien qué es lo que que le conviene, que le viene mejor. En fin, es súper importante. Yo diría que hay que normalizar a todo el mundo, independientemente del sector que vengan. Yo les haría pasar un año por Yo también. hostelería. Yo Y también. más detrás de las barras. Detrás de la barra tiene como algo como un sentido como mucho más abierto, ¿no? La cocina y la sala pues son fantásticas, pero diría yo que un año de la vida de alguien necesita estar en hostelería. Hay que conocerlo. Y si no pasas por ahí, hay que por lo menos o educarse o saber cómo funciona el mundo de la hostelería, que puede ser en una escuela, no tiene a lo mejor por qué ser un paso propio en la labor, ¿no? Como camarero, Yo bartender, diría que jefe de sí, sala. yo diría, Yo diría también que sí, también. desde barback Pero a sufrir. hay por lo menos que saber cómo Sí. funciona la hostelería, porque si no, es que no hay vínculo. Me encanta eso de la hostelería también porque es lo mismo en realidad que pasa en cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, tienes que entender lo que le gusta a la gente Sí. y buscar la forma de que pase un buen rato, de que tome algo rico y de que se lo pase bien, básicamente, sí, de que sí. aprenda algo. Entonces, claro, juntas las dotes psicológicas con las dotes de conocimiento propio del producto, ¿no? Sí, sí, Con sí, las ganas que siempre. tienes de que acabe tu turno, porque llevas 16 horas trabajando. O sea, en fin, es un recorrido interesante. ¿Qué es lo que... O sea, veniendo de esto, además en las agencias, imagino que tampoco ahí el trabajo sea súper sencillo, ¿no? O sea, con todo este background, cuando llegas a Macallan, ¿qué es lo que te motiva de la filosofía de ellos? Pues bueno, por empezar y como punto de partida, como yo tampoco conocía demasiado del histórico de Macallan como marca y demás, yo cuando hice un poco el onboarding en la compañía, básicamente lo que me empezaron a contar fue sobre los productos y lo que primero haces normalmente es, bueno, dar una explicación un poco del range de productos que vas a trabajar, cómo se producen y demás, vinculado a la cata. Yo también, en cuanto
probé un producto como Macallan y había probado varios whiskies y anteriormente conocía un poco cómo eran los perfiles, fue donde vi prácticamente el punto diferenciador en cuanto a la calidad, un producto como muy redondo, muy bien hecho y con un storytelling muy bien contado, ¿sabes? Muy bien contado, muy bien hilado y muy bien llevado un poco al punto actual en el que nos encontrábamos, porque la trayectoria también ha ido cambiando con los años, ha ido cambiando mucho el discurso. Entonces, al final pruebas un producto que responde, que yo siempre lo que digo es que Macallan nunca deja a nadie indiferente, vale. y luego todo el storytelling que había por detrás de la marca, en cuanto a la producción, la destilería, hacia dónde se iba, la innovación. Entonces, bueno, entonces al final te va un poco embaucando y metiendo y enamorando, obviamente. Que... Te entiendo, te entiendo. Sí. Qué bueno. Sí, Eso sí. de la marca, ¿no? Es justo una de las cosas que queremos tratar hoy, ¿no? El valor intangible que desarrollas cuando creas una marca. Hay muchas destilerías en Escocia, ya no te hablo del resto del mundo, pero en Escocia hay muchas destilerías, muchas que llevan siglos, igual tiempo que Macallan, o incluso más o menos, ¿no? Pero hemos visto cómo en los últimos años, por lo menos 20 años, Macallan se ha desmarcado completamente. O sea, Macallan, por lo menos mi impresión, ahora me corriges tú, se ha desvinculado completamente, ya no compite con el resto de marcas, con el resto de whisky. No. Se ha posicionado en el mercado del lujo. Es un estándar, representa un status quo, representa un lifestyle, representa una forma de vida. Entonces mi pregunta es esta, ¿cómo pasa a nivel de crear una marca? ¿Cómo creas una marca tan fuerte como Macallan? ¿Y por qué Macallan ha conseguido posicionarse donde está ahora? A ver, ojalá pudiera tener la respuesta concreta. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. todo eso. Yo voy a intentar un poco contar lo que he visto desde mi punto de vista, desde la marca y cómo ha ido transicionando un poco en esta trayectoria. Para mí el punto de partida siempre es el producto. Es un producto que es muy coherente con todo lo que vende y con todo lo que transmite y con todo el storytelling que siempre contamos de la calidad, el color natural, el producto, las destilaciones, bla, bla. Muy coherente, que al final lo que ha hecho ha sido empezar a desvincularse de ese sector un poco más normal, como puede ser la competencia natural dentro del mercado del whisky, para vincularse a marcas de lujo. ¿Por qué? Porque al final también los clientes van siendo un poquito más sibaritas, van eligiendo productos un poquito más especiales, diferentes, con un storytelling diferente y que produzcan, yo creo, como asociaciones más vinculadas ya no solo a la parte intrínseca del producto, sino al valor un poco que tiene ese producto. Eso justo te decía. O sea, Macallan es una marca que está vinculada a la calidad, a la sostenibilidad, está haciendo las cosas de una forma increíble. Yo creo que esto también es parte, ¿no?, de la comunicación que transmitís a vuestros clientes. Exacto. Es como se cuenta todo desde los granos que trabajamos, desde el agua que recogemos del río Spey para hacer los productos. Todo eso tiene un storytelling, pero llevado y elevado un poco y vinculado al sector del lujo. Ya está posicionada ya no solo en el mercado del whisky, sino en el mercado del lujo, en el mercado de las obras de arte, en el mercado de los coleccionistas, que es muy importante, y creo que también por ese lado, hablando, ¿no?, de las marcas de lujo, lo que también nos ha ayudado ha sido las grandes subastas y donde nosotros hemos batido nuestros propios récords en cuanto a ventas de producto en subastas, que al final es lo que hace es que posiciona esa marca y ese producto como algo completamente único y una pieza de coleccionista, que es lo que al final... Es increíble. Yo con las barricas lo veo todos los días. Además es tuyo, ¿no? El clásico caso de estudio de la barrica de Macallan 1926, bueno, eran botellas, ¿no? En todas las subastas de los últimos 2 o 3 años hemos visto como barricas se han vendido por 1,2 millones, 1,3 millones, botellas que han llegado al $500,000, en fin. Por eso te quería entrevistar y me encanta que estés aquí porque, claro, expliquémonos a la gente que nos escucha, ¿por qué Macallan? O sea, ¿qué es lo que tiene Macallan? ¿Nos quieres contar cuál es el secreto de esta marca? ¿Nos quieres contar cómo ha conseguido Macallan llegar y construir todo este imperio? Es decir, porque el consumidor de Macallan no es el típico consumidor de whisky. El consumidor de Macallan, lo primero, solo toma Macallan. No, es muy complicado, ¿no?, de llevar a otros niveles, porque, por lo que decíamos antes, ha conseguido que
no solo tome un whisky, o sea, sino que tome este whisky por status quo. Entonces, ¿cómo se consigue? ¿Qué tipo de comunicación tienes que tener con tus consumidores? La comunicación como tal, y lo que hablábamos antes un poco, es que no se han hecho grandes campañas comunicacionales de Macallan. O sea, no hay grandes publicidades donde vayas a encontrar un poco a esa persona a la que tú te vinculas, que es el consumidor de Macallan, y vas a estar linkado a lo que esa persona hace y por ese motivo tú vas a consumir ese producto. Al final, para mí, y personalmente, el trabajo ha sido, durante los años, saber comunicar la calidad del producto con nuestras redes, tanto en on-trade como en off-trade, de dar a conocer una marca como Macallan, dar a conocer las cualidades, siempre bajo el paraguas de los brand ambassadors, de las masterclasses, de la educación y de las catas, para que sea el propio consumidor, el propio bartender, los propios clientes, los dueños de los bares, quien al final reconozca la calidad de ese producto. Eso como punto de partida. Sí. Luego, una vez que tú sabes hacer más o menos eso bien, que fue un primer paso que hicimos para que Macallan estuviera prácticamente en todos los puntos de venta que nosotros esperábamos, ha sido ir construyendo, pues, a lo largo de los años, y el storytelling con la vinculación a la maduración, al crecimiento de los años. El que consume un Macallan 12 al final va a estar curioso por probar un Macallan 15, un 18, productos más añejos, un Rare Cask. Entonces, el punto de partida para mí siempre va a ser la calidad y cómo se hace un producto como Macallan, la importancia que le damos a las maderas, el paso del tiempo, que para mí es primordial. Ahora te pregunto de eso. Vale. Has llegado tú solita. Okay. Te veía venir. Entonces, bueno, como punto de partida, al final las cosas creo que van saliendo solas porque el consumidor que ya lo conoce siempre va a querer un poco más. Entonces, yo creo que siempre vamos a estar a la altura de tener ese producto para ese consumidor que va a querer algo más. Claro. Entonces, siempre hemos estado listos a la hora de, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? Esta expectación, de alguna forma, ¿no? Y para la gente que tiene esa expectativa, tenemos los productos para esas necesidades. Qué grande sois. Creo. Que casi así da gusto. Vamos a hablar, esto que decías de los procesos de maduración, de las barricas. Vale. Siempre intentamos remarcar un poco el papel de España en la industria del whisky, y en el caso de Macallan yo creo que tienes algo que contarnos sobre el papel de España. Sí, a ver, el papel de España, obviamente, muy primordial por las maderas que nosotros vamos a trabajar, también sin desmerecer a toda la parte del roble americano que tenemos por la parte de Estados Unidos. España primordialmente, y por el tema de la madera, es que sabéis que utilizamos maderas de roble español, que viene prácticamente de la cordillera cantábrica, de Galicia, y que nosotros vamos a trabajar primordialmente en la zona de Jerez, ¿vale? En Jerez de la Frontera. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar maderas de roble español que vamos a llevar a Jerez, que vamos a dejar secando de una manera natural, que vamos a construir en las tonelerías con las que trabajamos como partners en Jerez, que vamos a construir, vamos a tostar y vamos a envinar siempre con oloroso. Prácticamente siempre oloroso. Prácticamente ahora mismo casi todos los productos que hay en el mercado de Macallan lo que han sido envejecidos en maderas que anteriormente han tenido oloroso, o puede ser que hayan sido maderas de roble americano que hayan tenido oloroso, o un poquito de bourbon. ¿Vale? Se está terminando un poco la tendencia del bourbon, casi todo lo que nos estamos centrando es en la parte del roble americano o español con Jerez. Entonces, por eso también la importancia de España, la vinculación que tenemos. Bueno, pues lo tienen en el ADN. Lo tienen en el ADN. La gente desconoce, al final Macallan sí, muy bien, está muy bien Escocia. Exactamente. El whisky es de Escocia, no vamos a quitarle ningún mérito a Escocia, pero si tenemos en cuenta que un 60-80% del sabor del whisky viene de la barrica, yo barriría un poco para casa, ¿no? Por el tema de la madera y por el tema del Jerez. Que al final... Yo siempre lo cuento y es algo de lo que me encanta hablar, porque hay una parte muy especial que es la de la producción del líquido, pero si hablamos eso, justamente lo que mencionabas, de un 80% de matices que vienen de la madera, sabores y aromas, y el 100% del color
En el caso de Macallan, Sí. la madera es primordial, o sea, es todo. Total. Entonces, hablar siempre y barrer un poco para casa y sentirnos orgullosos de que Macallan está vinculado a lo español, a Jerez, a las maderas que trabajamos, a los procesos de producción de los vinos, a las bodegas con las que nos hemos vinculado para hacer esos vinos y esos añejamientos, pues es muy importante y hay que sentirse bastante orgullosos de toda esa parte. He visto que nos has traído algo. No estoy segura de si he visto algo, pero era lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Tienes algo que nos quieres enseñar? ¿Alguna primicia? ¿Alguna novedad? Así, entre Vale. nosotros podamos... Primicia no me da ninguna, o sea, no es nada demasiado. Tenía, bueno, vinculado un poco a la parte más anecdótica de Macallan, o que es algo que a mí me haya marcado, que haya visto, o sea, que recordaría, ¿no? Tu De, momento oye, whisky, tu sí. momento... Tuve uno bastante especial y por eso viene lo que he traído hoy. Yo recuerdo cuando presentamos, yo llevaba muy poquito, yo empecé con Macallan en el 2018, en el 2019 presentamos la primera botella así como en exclusiva en un evento en el Museo del Prado, el Macallan Genesis Decanter de 82 años, me acuerdo, que por aquel fantástico. entonces fue como la expresión más madura que presentábamos hasta el momento. Y bueno, fue una cosa bastante espectacular porque invitamos a los medios, a la prensa, hicimos una apertura en exclusiva en el Museo del Prado y la presentación allí, todo vinculado a la parte del cristal, de la madera, del tiempo de maduración del whisky, que es importante siempre para el proceso. Y bueno, yo recuerdo esta expresión pues con mucha alegría porque fue de los primeros eventos en los que yo estuve. Y recuerdo que creo que fue tercera visita que yo he hecho a la destilería de Macallan, tuve la oportunidad de ir al laboratorio de los Whisky Master y estuvimos, bueno, catando diferentes cosas. Ellos están todo el día probando y tienen, bueno, su trabajo prácticamente es probar muestras de barricas, de diferentes barricas continuamente. Qué trabajo más horrible. Horroroso. Para ver cómo va evolucionando el whisky, cuándo es el momento óptimo. Entonces, yo tuve una conversación con ellos bastante informal, estuvimos hablando de whisky y tal, y yo habíamos hecho ya el evento de presentación de este Macallan 82 años. Entonces me preguntaron, mientras estaba allí, si yo lo había probado. Dime que lo habías probado. No lo había probado. Obviamente no. En España llegaron una botella, 2 botellas. Claro. Nunca las probé, nunca se abrieron. Pero en el equipo de los Whisky Makers, en el laboratorio, ellos obviamente tenían muestras. Entonces tuve la oportunidad de catar ese Macallan 82 años. Cuéntanos. Súper especial. Nos lo tienes que describir con todo lujo de detalles porque queremos Lo que saberlo. mi memoria... Bueno, a ver, la cosa más sorprendente, y esto lo he contado en algunos foros, en algunas masterclasses, es que es el único Macallan que yo he probado con notas ahumadas. Claro, porque se Flipé. hacía con la turba de aquel entonces, claro. En aquel entonces, y por lo que yo sé y me contaron, el Macallan 82 años estuvo destilado en una época en la que en Speyside Se hacían había los whiskies con turba. escasez de madera. Entonces, por la escasez de madera, la parte del malteado se empezó a hacer unos años cortos. O sea, eran, no sé, el 40, 45, 48, algo así. Fueron unos años, un periodo corto, escasez de madera, entonces el malteado se hizo con turba. Ese whisky estaba destilado en esos años y para mí una de las cosas más sorprendentes fue que en la vida yo había catado y había notado y había sentido notas ahumadas en un Macallan y me pasó en esa cata en el laboratorio con esos 82 años. Fue una cosa que dije... Se me acaba de poner la Claro. pelo de punta. Yo flipé porque... No todos pueden tener la suerte de decir que han catado un Macallan de 82 años. Lo sé. Y menos Fue en muy el poquito. laboratorio de la destilería de Fue Macallan. muy poquito, me dieron una gotita así de una botella de muestras. ¿A qué sabía? A maravilla, a cielo. GB. No, bueno, para mí fue sobre todo la sorpresa. El factor sorpresa en ese momento que lo probé fue maravilloso. Porque nunca me hubiera esperado que hubiera... O sea, que hubiera percibido ese tipo de características y ese perfil en ese whisky. Jamás en la vida. Y fue lo más sorprendente.
Otra de las cosas que recuerdo que me hicieron una especie de juego porque me dieron a probar un whisky. Estábamos desarrollando, se estaba terminando de perfilar la gama Double Cask de Macallan. Qué bueno. Por aquel entonces solo estábamos trabajando el 12 años, faltaban por venir el 15 y el 18. Estaban terminando de perfilar cómo iba a ser ese whisky. Y me hicieron un juego, una prueba así como un poco a ciegas. Bueno, Mariana, ¿tú qué crees que es esto? Y yo así como, ¡ay! A mí me recuerda algo, pero sé que es, pero no es. Y más o menos llegué a acertar que era como el próximo lanzamiento de la gama Double Cask, que era el Macallan 15 años, porque tenía unas notas muy parecidas a lo que yo conocía del 12, pero se desvinculaba de una manera un poco más... Es muy diferente, ¿eh? Es diferente en el grado alcohólico, es un poquito más alcohólico, es un poco más fresco, bueno... Y fue como un juego que de repente gané. Maravilloso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos cuentas? Yo probé el 12, el 15, el 18. Para mí el 15 es una pasada. Es el que más me ha gustado. El 18 me parece fantástico, súper complejo. Para mi paladar personal es muy dulce. Es dulzón, sí. En cambio, y entiendo también que esté Entiendo hecho, ¿no? perfectamente lo que dices. Entonces, yo vengo de... A mí me gustan los ahumados, me gustan muy secos los whiskies. Entonces, el 15 me parece el equilibrio perfecto, porque no deja de tener esta dulzura, es redondo, acaramelado, pero luego el final en boca es más seco. Se queda... No sé, a mí personalmente me sacia más. El 18 basta ver el color para enamorarse, ¿no? Sí, totalmente. Yo te diría que para mí el 15 es el perfecto desconocido, porque es el whisky que deambula un poco entre las dos aguas, del 12, que es muy conocido y es el reconocido en todos, más o menos los puntos de venta, en todos los bares y tal, que siempre va a estar. El 18 es el gran desconocido para un poco más grandes ligas o otro tipo de restauración. El 15, para mí, es el acompañamiento perfecto. Esto lo hablé con Jesús de los Mozos, mi compañero. Nos le cruzamos hoy comiendo y le dije, te acabo de ver. Venir. Claro, digo, tienes que venir, Sí, tienes que venir. Se lo dije, me dice, qué guay. Con Jesús que hemos compartido muchos momentos cata, cuando yo hacía las catas de Macallan, siempre hemos hablado que me decía, tío, me encanta el 15, es justamente lo que has dicho, es el nexo perfecto entre los dos mundos, del 12 y el 18. Para mí el 18 es un whisky de relajo, de momento, me lo voy a tomar para mí solo, en una copa bien servida. Me voy a tomar el día libre para exactamente. eso, claro. Pero el 15 es el punto intermedio perfecto que han sabido hacer entre las dos expresiones, totalmente. Qué bien, qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué más nos quieres contar? Yo ya, si te tuviera que hacer todas las preguntas que tengo en la cabeza, tardaríamos un montón. Vale, venga, vamos a hablar del futuro. ¿Cómo ves el futuro que tenéis en el pipeline, en Macallan? No sé si tenéis más ediciones limitadas que sacar. ¿Cómo es el futuro para Macallan y cómo es el futuro para Mariana? A ver, es diferente, los futuros son diferentes. Vinculado a Macallan. A ver, a mí me gustaría contaros y poder destripar o hacer primicia de cosas que todavía no han llegado, pero de las que no podemos hablar, vale. Que todavía hay que hacer un poquito más de... Hay que esperar a que lleguen, a que nosotros las aterricemos, a que las comuniquemos y sepamos. Muchas veces las estrategias no van marcadas por nuestros tiempos y por los mercados españoles, no sé desde dónde nos están escuchando, pero me ha pasado muchas veces que me preguntan, ¿no? por referencias o por expresiones que en el mercado español o no han llegado, no las trabajamos. Todas esas directrices las marcan la casa madre y las marcan desde internacional. Entonces, primero, no las podemos contar en un foro tan abierto, lo que va a venir o lo que va... Pero sí que puedo daros un poco pinceladas de que la trayectoria totalmente y lo que yo he estado viendo un poco en estos años es que siempre va a ser para seguir generando y trabajando en el mundo del lujo, en la parte de la exclusividad, en las ediciones limitadas en las que, como habéis visto un poco, Macallan se ha sentido muy cómodo trabajando
ediciones que llegan un año y de año a año desaparecen, donde llegan nuevas expresiones que suplantan a las anteriores. Entonces, entiendo que la trayectoria va a ir un poco en esa línea. Tenemos un equipo de whisky makers que están trabajando y liderando diferentes proyectos con diferentes también perfiles un poco organolépticos que van a liderar diferentes expresiones para el mercado para generar pues una diversidad dentro del mundo Macallan, que yo creo que para mí es hacia donde estamos yendo, y entiendo que también iremos siempre a intentar dar un pasito más allá en expresiones un poquito más maduras, siempre para sorprender al consumidor. Siempre lo hemos ido haciendo un poco año. ¿Nos prometes tras que la año. siguiente vuelves para que la catemos juntas? Yo, vamos. No nos puedes decir cuándo, vale, pero cuando Por sea supuesto, que sí. llegue otro Macallan. ¿Alguna expresión especial de verdad que queráis catar o que tengáis ganas de que hablemos y tal? Yo encantada de que hablemos y sin A mí todo lo ningún tipo que de problema. todos mis clientes, mis compañeros me preguntan es, a nivel de inversión obviamente, tanto en botellas como en barricas, ¿no? Es como, Sam, ¿cómo invierto en Macallan? ¿Qué compro? ¿Compro una botella? ¿Compro una barrica? ¿Tú coleccionas Macallan? Tengo algunas cosas porque Ok. gracias a mi trabajo... ¿Pero te las bebes o las mantienes de colección? Las he mantenido. ¿Qué He consejo le abierto- quieres dar a quienes dicen, oye, yo consigo una botella de Macallan, ¿qué le recomiendas? ¿Que se las beba He o abierto que cosas las guarde? Para mí hay que guardar las cosas que ya sabemos que son únicas. Sí. Eso sí hay que guardarlas un poquito, por lo menos un tiempo, porque sabemos que al final, como siempre, van a aparecer productos nuevos y el paso del tiempo va a hacer que ese producto sea un poquito más especial. Yo los guardaría. Soy partidaria de abrir botellas en momentos muy especiales. O sea, no hay que guardar todo. Sí. Hay productos para momentos icónicos, hitos que tenemos cada uno en nuestras vidas, que siempre van a necesitar de abrir una nueva botella y brindar. Entonces, bueno, intentaría hacer un poco un balance entre cosas que nos apetezca guardar, cosas que merezca la pena guardar Sí. y cosas que nos apetezca probar en su momento. Que no haya tampoco por qué decir, oye, no. Mariana, qué maravilla hablar contigo. Estamos encantados de tenerte aquí. Te digo, yo haría Gracias. podcast de 5 horas. Tenemos un montón de información. Tampoco te quiero quitar mucho tiempo. Hemos hablado de la marca, hemos hablado de tu trayectoria, hemos hablado un poco de las asociaciones y cosas que hay que desmitificar. ¿Quieres añadir algo más? ¿Hay algo más que quieres puntualizar o que quieres que llegue a los que nos escuchan? Bueno, en realidad, y un poco vinculado a todo esto y el porqué de que también esté aquí, que yo estoy súper agradecida, pero es un poco desmitificar la marca, no la marca, el tópico de que las personas que hemos trabajado para marcas como que somos expertos. Vale, entiendo por dónde vas. Yo para mí nunca jamás diría que soy una experta en whisky, al contrario. Yo he sido una persona que he sabido cómo comunicar unos valores, una manera de hacer, unas estrategias, un producto, desde una persona que da unas masterclasses. Yo he sido una experta en mi terreno para comunicar Macallan Tu marca, claro. y mi marca para la hostelería, para los bartenders. He podido dar mis opiniones en cuanto a trayectoria profesional, lo que yo he hecho, cómo me he movido, pero jamás, y es algo que siempre digo, que no me gusta que digan, es como, es que eres una crack del whisky o estás vinculada al mundo del whisky. No, estaba vinculada a la marca. Conozco todo lo que mi profesión me ha dejado conocer de otras empresas, de otras marcas, de la competencia. Pero siempre voy a sentir muchísimo respeto por todos esos expertos que en realidad están vinculados a ese tipo de destilados. Claro, son yo creo, de roles diferentes, ¿no? Son exactamente roles diferentes. A mí también he conocido mucho y he viajado y por experiencia propia, por ejemplo, he investigado mucho. He trabajado en mercados y en marcas relacionadas al mundo de los destilados de agave y a veces se me ha preguntado, oye, ¿qué te parece? Bueno, yo he conocido por experiencia propia, he viajado a México, he conocido cómo se hacen las producciones, he trabajado para algunas marcas, he conocido y he picado de aquí para allá, pero no sé, yo te cuento lo que yo he visto. Yo entiendo perfectamente por Pero dónde vas, entiendo no me gusta, o sea, quiero un poco
dejar claro que ni por asomo soy una experta. He sido una persona Eres una experta vinculada. en Macallan. Sí, bueno, en Macallan sí. Y en la trayectoria que yo he tenido también. Y todo lo que yo puedo contar, obviamente, es de experiencia propia, pero nunca diría. Es como, es que eres una crack de eso. Eso me parece súper humilde por tu parte y me parece, por un lado, ¿no? El síndrome de la impostora, porque yo sí que creo que eres una experta en lo que has decidido hacerte una experta. Eres una experta en Macallan, tienes muchísimo que aportar a la industria, como decía al principio. Yo os llevo siguiendo a todos. Os llevo siguiendo a todos desde lejos, desde más cerca. Y de verdad, para mí sois todas gente que me ha inspirado muchísimo, ¿no? Independientemente de que cada uno luego ha tenido su sitio. Hemos estado con Javier Pulido, que ha sido mi profe. Claro, Desde que yo era exactamente. chiquitita, Javier Pulido, si tú has estado con él, o sea, todos los que hemos estudiado con él, nos ha encendido una bombillita, ¿no? Hay gente que tiene esta chispa y que la contagia, independientemente, ¿no? De si tiene la cosita de experto, el gorro de jefe. Sí. Hay gente que sencillamente te contagia cosas, ¿no? Sí. Yo creo que Macallan, al ficharte a ti, ha visto esto. Está muy bien y me parece súper humilde que quieras hacer esta puntualización, aunque yo creo que sí es una experta, pero bueno, ya. No, a mí me encantaría, y digo, tío, yo sería una experta, o sea, yo en el momento en el que pueda considerarlo, será cuando conozca todo de todas las marcas o de todas las destilerías, ¿sabes? Es un poco la necesidad que tendría de decir, que te hagan una pregunta y sepas concretamente qué contestar. Sí. A veces cuando tú tienes las preguntas o cuando hablas, ¿no?, de otros productos, otras casas, otros procesos, me encantaría tener la respuesta y quizás entonces podría empezar, pero ahora mismo... Pero bueno, este es un mundo donde si empiezas no acabas nunca. Claro, por eso Como digo, quieras o sea, saberlo es que todo de todos. Nunca vas a terminar de ser un experto porque hay tanto que aprender y tanto que probar. Vamos a empezar. Pues como, Vamos a bueno. empezar. Yo solo le diría, creo que una última, una pregunta, un Sí. poco para el público en general, que les dirías, oye, ¿cómo empezarías en el mundo del whisky? Tío, que prueben. Que prueben cosas. Empezar con Macallan. No, con Macallan o con cualquier otra cosa, pero hay que empezar. Sí. O sea, el tema es para mí empezar, probar, conocer y sobre todo preguntar. Que yo soy súper Preguntar es gratis. preguntona. Preguntar es gratis. Yo pregunto siempre y que no te pierda la curiosidad por saber. Sí. A mí me encanta, me ha encantado que me pregunten, me encanta contar cosas que sé cuando puedo aportar. Sí. Entonces, eso para mí es lo que hace al final que conozcas en realidad de una marca. O de Prueba una y marca de error, un producto, ¿no? ¿eh? Prueba y error, ¿no? Pruébalo, Sí, exactamente. pregunta. Justo. Yo creo que esto de los destilados, de la barra, de nuestras empresas, ¿no? Al final es como la vida misma. Sí, sí. O sea, ¿quieres saber a qué sabe algo? Pruébalo. Pues pruébalo, claro. Ya está, si luego te gusta, pues seguís disfrutando y si no, en el caso del whisky hay un abanico tan grande de sabores, de rangos, de edades, de todo, que Es que es muy interminable. mal lo tienes que hacer como para que nada te guste Ya. de nada en todo el Exacto. rango que tengas. Y aparte a lo largo, seguramente de los años, va a ir cambiando la percepción, porque el que empieza por un tipo de whisky probablemente acabe probando cosas y se decante por otro Yo tipo. conozco gente que toma Macallan, Rare Cask y colecciona, ¿eh? Que empezó tomando daiquiri de fresa. Claro. Le vamos a tener que querer igual, no pasa nada. Pero yo creo que todos hemos tenido este momento en que empiezas con lo que te parece más goloso, Sí. ¿no? Con cócteles normalmente, licores. Sí, lo más accesible. El típico Malibu con piña, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Pero luego yo creo que depende de lo que decías antes, la curiosidad te lleva a probar cosas diferentes. Y tu mismo paladar, el paladar que tienes tú ahora no es para No, nada el para mismo nada. de lo que era hace 10 años y seguramente no tenga nada que ver con el que tú tengas pues, dentro de 3 años, ¿no? Exacto. Hay que seguir experimentando. Me encanta también que le deis estas tips, ¿no? A los que entren en el mundo del whisky. Si eres mujer, por favor, bebe más whisky. Suena rarísimo dicho así, pero el whisky es para todos. Repito, con que seáis mayores de edad en vuestro país, Sí. el whisky es para todos vosotros. Sí. Y ¿Qué que más quieres prueben. añadir, Mariana? Yo nada, que encantada de la ¿Quieres que catemos iniciativa. algo? Ay, Si quieres, que ¿eh? vea? Sí. Bueno, lo que tú quieras. ¿Tiene Yo no una voy a decir última que no cosa nunca. preparada? La última Cuando cosa preparada. Había contado el tema de la parte del laboratorio, Vale. de cuando había probado el Macallan 82, Ok. turbado y demás. Entonces me dieron la opción, es una de las cosas que pasa en el laboratorio, de
crear un poco tu propio blend de Macallan. Wow, nos traes tu propio blend de Macallan. Sí, Wow. Wow. Macallan. ¿Se lo enseñas a cámara? Qué bueno. Es de Macallan Mariana Secret Formula. Marina, sí. Ok, imagino que no nos vas a decir la fórmula. 25 de abril del 2019. Wow. Va a hacer 4 añitos. Y es nada, pues de las catas que yo estuve haciendo, lo que más o menos creí que podía encajar, ensamblar Qué bueno. dentro de mi paladar y que al final me llevé un poco embotellado. ¿Lo quieres catar si y quieres, nos lo quieres enseñar? Si quieres, lo hacemos sí. Un vasito de ¿Contigo? Yo no soy catadora, o sea, feel free. Espera que no llego. Bien, a ver. Vamos a probar aquí los dos. Si quieres, pruebas tú y comentas. Y luego bueno, yo encantada. me das un poco de sensaciones o compartimos. Yo tengo esta regla que nunca digo que no a un whisky. Yo tampoco. Complicado luego llevarla a cabo siempre, pero nunca digo que no a un whisky y menos cuando tenemos la fórmula de Mariana aquí A saber, de Macallan. igual es una bazofia, pero bueno. Seguro Yo que creo está en riquísimo. su momento a mí me pareció súper especial y me gustó. No recuerdo que no lo tengo tampoco tan bajada la mezcla, pero probablemente pues será roble americano, mucho jerez y cosas así, que es lo que a mí... Qué bueno, Mariana, Más o menos chin me chin. gusta, así Muchas que- gracias, que haya muchos más episodios que podamos Muchas compartir gracias. contigo. Gracias. Gracias por inspirarnos a tantos en la industria. Gracias a ti por invitarme. Por favor, ya, yo lo único que he hecho ha sido invitarte. El resto del show lo has hecho tú. La gracia, todo lo has puesto tú. Y bueno, esperamos tenerte aquí más veces. Vamos a Muchas catar. gracias. Gracias. Esto huele a gloria. Esto. Estamos hablando. Espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Wow, ¿cuántos años puede Hostia, tener esto? La mezcla aproximadamente. Está bueno. Está bueno. No me acordaba Me que estoy estaba oliendo. tan bueno. Vale, para que os hagáis una idea. Ojo, es que estoy probando ahora el 12, entre el 12 y esto hay... Hay mucha diferencia. Yo lo noto. Aparte, obviamente, es el estilo Macallan, ¿no? Sí, Se es nota muy esta parte acaramelada, de café, de chocolate. Yo en este noto muchísimas flores, noto mucha frescura, muchísima frescura. Noto mucha vainilla, se nota la Sí. barrica de bourbon, se nota muchísimo. Y... Ay, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Pero eso qué es? Salió bien. Te lo cuento. A ver, a mí lo que me sorprende de estos whiskies es... Rico. Aparte, la textura es muy ligera. Mm. No es la típica textura densa, waxy. Entonces, cuando tienes una textura tan ligera, lo que esperas es que el whisky sea ligero. Lo que no es normal es que una textura tan ligera te dé tantísima complejidad. Entonces, es un whisky que tú hueles y dices, ¡ay, qué rico, ¿no? Qué dulce, cuánto caramelo, cuánto café. Hay mucha vainilla. No esperas que te dé la hostia que te da. Ya sé que no es un término muy de cata, pero en realidad cuando lo pruebas Sí, está tienes bueno, es complejo, sí. toda esta parte de frescor que te hace que te explote en la boca, pero luego detrás ya se cierra el chocolate, el café, el amargor, la astringencia de la madera y además te calienta. Sí. Y a mano baja te va calentando todo el cuerpo, te calienta el alma. Chin, chin. Chin, chin. Muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a ti. Chicos, nos veremos en el próximo episodio, donde no sé con quién estaremos hablando. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a nuestros canales de YouTube y de Spotify y nos vemos en la próxima.